La tormenta de nieve llegó sin aviso aquella mañana de febrero. Wyatt Morgan despertó con el aullido del viento golpeando las ventanas de su cabaña. Llevaba 3 años viviendo solo en esa propiedad, alimentando caballos que nadie montaba, cocinando comida para una sola persona, durmiendo en una cama demasiado grande para un hombre solo. Se levantó, encendió el fuego y puso agua a calentar. Afuera, el mundo había desaparecido bajo un manto blanco. La nieve caía tan espesa que apenas podía ver el establo a 30 metros de distancia. Fue entonces cuando escuchó el golpe en la puerta. No era el viento, era débil, desesperado, humano. Wyatt tomó su rifle por instinto y abrió la puerta. Lo que vio le heló la sangre más que cualquier tormenta. Una mujer apache estaba de pie en su porche, envuelta en una manta raída que apenas la protegía del frío. En sus brazos, un niño de unos 5 años temblaba como una hoja. Ambos tenían los labios morados y la piel pálida por la hipotermia. La mujer levantó la mirada. Sus ojos oscuros, profundos como pozos de agua, se clavaron en los de Wyatt con una mezcla de miedo y determinación. «No nos echen», susurró con voz quebrada. «No tenemos a dónde ir». No olviden suscribirse al canal y activen la campanita para no perderse ningún capítulo. Y por favor, escríbanos de dónde nos están viendo. Eso nos hace muy felices. Wyatt bajó el rifle. Miró a la mujer, luego al niño, luego a la tormenta que rugía detrás de ellos. Si los dejaba afuera, estarían muertos antes del amanecer. «Entren», dijo, haciéndose a un lado. Pero la mujer no se movió. «No», respondió ella, con una dignidad que sorprendió a Wyatt. «Un techo es suficiente. El establo. Solo necesitamos un lugar donde refugiarnos de la tormenta». Wyatt frunció el ceño. ¿Estaba rechazando su hospitalidad? ¿Prefería el establo a una casa cálida? «El establo está helado», dijo él. «Aquí adentro hay fuego». «El establo es suficiente», insistió ella. «No queremos caridad. Solo un lugar donde mi hijo pueda sobrevivir esta noche». El niño levantó su carita congelada y miró a Wyatt con ojos enormes, del mismo color oscuro que los de su madre. No dijo nada, pero en esa mirada había algo que atravesó todas las defensas de Wyatt. Esperanza. «¿Cómo te llamas?», preguntó Wyatt a la mujer. «Kimama», respondió ella. «Y él es Tarak». «Bien, Kimama. Si quieres el establo, te daré el establo, pero lo haré habitable». Sin esperar respuesta, Wyatt tomó su abrigo más grueso y salió a la tormenta. Kimama lo siguió con Tarak en brazos, protegiéndolo del viento con su propio cuerpo. El establo era grande, construido para albergar 10 caballos, aunque ahora solo había 3. Wyatt trabajó rápido. Trajo brazadas de paja fresca y las apiló en una esquina, creando una cama gruesa y suave. Encendió la pequeña estufa de hierro que usaba para calentar agua para los animales. Trajo mantas de su propia cama, las más gruesas que tenía. Kimama lo observaba en silencio, sin soltar a Tarak. «Esto los mantendrá calientes», dijo Wyatt, señalando el espacio que había preparado. «Vendré en 1 hora con comida caliente». «¿Por qué?», preguntó Kimama. La pregunta tomó a Wyatt por sorpresa. «¿Por qué qué? ¿Por qué nos ayudas? No nos conoces. No me debes nada». Wyatt se quedó en silencio un momento. La verdad era que ni él mismo lo sabía. Había algo en los ojos de esa mujer, algo en la forma en que protegía a su hijo, que le recordaba cosas que había tratado de olvidar. «Porque nadie debería morir congelado», respondió finalmente. «Ni siquiera un desconocido». Salió del establo sin mirar atrás. 1 hora después, regresó con un plato de estofado caliente, pan recién cortado y una jarra de leche tibia para el niño. Encontró a Kimama sentada junto a la estufa, con Tarak dormido en su regazo. El color había vuelto a sus mejillas. «Gracias», dijo ella, tomando el plato. «No es necesario agradecer». «Sí lo es. Tocamos muchas puertas antes de llegar aquí. Nadie nos abrió».
Wyatt sintió algo apretarse en su pecho. Imaginó a esta mujer y su hijo caminando por la nieve, buscando refugio, siendo rechazados una y otra vez. ¿De dónde vienen?, preguntó. De lejos, respondió Kimama. Muy lejos. No dijo más, y Wyatt no presionó. Todos tenían derecho a sus secretos. La tormenta durará varios días, dijo Wyatt. Quédense hasta que pase. Después, veremos. Kimama asintió lentamente. Cuando la tormenta pase, nos iremos. No queremos ser una carga. No son una carga, dijo Wyatt, y se sorprendió al descubrir que lo decía en serio. Esa noche, mientras el viento aullaba afuera y la nieve seguía cayendo, Wyatt se quedó despierto mirando el techo de su cabaña. Por primera vez en 3 años, no estaba completamente solo en su propiedad, y por alguna razón que no podía explicar, eso no le molestaba en absoluto. En el establo, Kimama abrazaba a su hijo dormido y miraba las llamas de la pequeña estufa. Había visto algo en los ojos del hombre que los había salvado. Algo roto, algo solitario, algo que reconocía porque ella misma lo llevaba dentro. Quizás la tormenta los había traído aquí por una razón. Quizás el destino tenía planes que ninguno de los dos podía imaginar. La tormenta no se dio durante 5 días. Cada mañana, Wyatt despertaba antes del amanecer, preparaba el desayuno y llevaba una porción al establo. Cada mañana, encontraba a Kimama ya despierta, con el pequeño Tarak acurrucado bajo las mantas. Al tercer día, algo cambió. Wyatt llegó con el desayuno y encontró a Kimama barriendo el establo con una escoba improvisada hecha de ramas secas. Los caballos estaban cepillados, el agua fresca en los bebederos, la paja limpia y ordenada. ¿Qué haces?, preguntó Wyatt, sorprendido. No aceptamos caridad, respondió Kimama sin dejar de barrer. Si nos quedamos aquí, trabajamos. Esa es nuestra manera. Wyatt dejó el plato de comida sobre un barril y observó el establo. Nunca había estado tan limpio. Los caballos parecían más tranquilos, más contentos. ¿Sabes de caballos?, preguntó. Mi padre criaba los mejores caballos de nuestra tierra, respondió Kimama con un destello de orgullo en sus ojos. Me enseñó todo lo que sabía. Tarak apareció detrás de su madre, con los ojos brillantes de emoción. Mamá dice que puedo ayudar con los caballos, exclamó el niño. ¿Puedo, señor? ¿Puedo tocarlos? Wyatt miró al pequeño. Era la primera vez que lo escuchaba hablar. Tenía una voz clara y entusiasta, llena de la inocencia que solo los niños poseen. ¿Te gustan los caballos?, preguntó Wyatt. Me encantan. Tarak señaló al caballo más grande, un alazán de pelaje rojizo. Ese es mi favorito. ¿Cómo se llama? No tiene nombre, admitió Wyatt. Ninguno de ellos tiene nombre. Tarak abrió los ojos como platos, como si acabara de escuchar la cosa más triste del mundo. Pero todos necesitan un nombre, protestó. ¿Puedo ponerles nombres yo? Wyatt miró a Kimama, quien observaba la escena con una pequeña sonrisa en los labios. Era la primera vez que la veía sonreír. Claro, dijo Wyatt. Puedes ponerles los nombres que quieras. El rostro de Tarak se iluminó como el sol después de la lluvia. Corrió hacia el alazán y comenzó a estudiarlo con seriedad. Tú serás Fuego, decidió, porque tu pelo es del color del fuego. Durante los días siguientes, una rutina comenzó a formarse. Wyatt hacía las tareas pesadas de la propiedad: cortar leña, reparar cercas dañadas por la nieve, asegurarse de que el techo de la cabaña soportara el peso del hielo. Kimama se ocupaba del establo y los caballos con una habilidad que dejaba a Wyatt impresionado. Y Tarak seguía a Wyatt a todas partes como una pequeña sombra. ¿Por qué cortas la leña así?, preguntaba. ¿Por qué el agua del pozo está tan fría? ¿Por qué los pájaros no cantan cuando nieva? Al principio, Wyatt respondía con monosílabos. No estaba acostumbrado a hablar, y mucho menos a responder las interminables preguntas de un niño curioso. Pero algo en la persistencia de Tarak,
en su genuino interés por todo lo que lo rodeaba, comenzó a derretir la resistencia de Wyatt. Una tarde, mientras reparaba una cerca, Wyatt sintió un tirón en su manga. Tarak estaba a su lado, con las mejillas rojas por el frío. ¿Puedo ayudarte?, preguntó el niño. Wyatt lo miró un momento, luego asintió. Sostén este poste derecho mientras yo clavo. Tarak obedeció con una seriedad casi cómica, usando toda su fuerza de niño para mantener el poste en su lugar. Cuando Wyatt terminó de clavar, el pequeño sonrió con orgullo. ¡Lo hicimos!, exclamó. ¡Lo hicimos!, repitió Wyatt, y sintió algo extraño en su pecho. Algo cálido que no había sentido en mucho tiempo. Esa noche, Wyatt llevó la cena al establo como siempre, pero esta vez, en lugar de irse inmediatamente, se sentó en un barril junto a la pequeña estufa. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo. Kimama levantó la mirada de su plato. Puedes preguntar. No prometo responder. ¿Cómo terminaste aquí? ¿En medio de una tormenta, con un niño, sin nada? El silencio se extendió entre ellos. Kimama miró a Tarak, que se había quedado dormido sobre la paja, y su expresión se suavizó. Mi esposo murió hace un año, dijo finalmente. Una fiebre que los curanderos no pudieron detener. Después de eso, las cosas se complicaron. La familia de él no nos quería. Tuvimos que irnos. ¿A dónde iban? A ningún lugar en particular, admitió Kimama. Solo lejos, buscando un lugar donde pudiéramos empezar de nuevo. Wyatt asintió lentamente. Entendía más de lo que ella imaginaba. ¿Y tú?, preguntó Kimama. ¿Por qué un hombre joven vive solo en una propiedad tan grande? La pregunta golpeó a Wyatt como un puñetazo en el estómago. Nadie le había preguntado eso en 3 años. Tenía una prometida, dijo, las palabras saliendo con dificultad. Se llamaba Eleanor. Íbamos a casarnos, a llenar esta casa de hijos. Pero una enfermedad se la llevó, 2 semanas antes de la boda. Kimama no dijo, lo siento. No ofreció palabras vacías de consuelo, solo asintió, con un entendimiento profundo en sus ojos. El dolor de perder a alguien que amas no desaparece nunca, dijo. Solo aprendes a vivir con él. ¿Cómo lo haces?, preguntó Wyatt. ¿Cómo sigues adelante? Kimama miró a su hijo dormido. Por él, respondió. Por las razones que te quedan para vivir. El viento aulló afuera, sacudiendo las paredes del establo. Pero adentro, junto a la estufa, algo había cambiado entre ellos. Ya no eran simplemente un extraño y una refugiada. Eran 2 almas rotas que se reconocían la una a la otra. La tormenta cederá pronto, dijo Wyatt, poniéndose de pie. Lo sé, respondió Kimama. Y cuando ceda, nos iremos. Wyatt quiso decir algo, pero no encontró las palabras, así que solo asintió y salió del establo. Mientras caminaba hacia la cabaña bajo la nieve que seguía cayendo, una pregunta comenzó a formarse en su mente. ¿Realmente quería que se fueran? Una semana había pasado desde que Kimama y Tarak llegaron a la propiedad de Wyatt. La tormenta había cedido finalmente, dejando el paisaje cubierto por un manto de nieve que brillaba bajo el sol de invierno. El cielo estaba despejado por primera vez en días, y el aire era tan frío que dolía respirar. Kimama salió del establo esa mañana y miró hacia el horizonte. El camino estaba visible otra vez. Podían irse, pero algo la detuvo. Miró hacia la cabaña de Wyatt, donde una columna de humo se elevaba desde la chimenea. Luego miró a Tarak, que jugaba con fuego en el establo, hablándole al caballo como si fuera su mejor amigo. «Mamá, ¿podemos quedarnos un poco más?», preguntó Tarak cuando ella regresó al establo. «Fuego me necesita. Y el señor Wyatt también». «El señor Wyatt no nos necesita», respondió Kimama. «Sí nos necesita», insistió Tarak, con esa certeza absoluta
que solo tienen los niños. Está muy solo. Se le nota en los ojos. Kimama no supo qué responder, porque su hijo, con toda su inocencia, había visto lo mismo que ella. Esa tarde, mientras Kimama cepillaba a los caballos, escuchó pasos en la nieve. Wyatt apareció en la puerta del establo, con las manos en los bolsillos. «El camino está despejado», dijo. «Lo sé», respondió Kimama sin dejar de cepillar. «¿Cuándo piensan irse?». La pregunta quedó flotando en el aire. Kimama dejó el cepillo y se volvió para mirarlo. «¿Quieres que nos vayamos?». Wyatt abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. La verdad era que no quería. Por primera vez en 3 años, su propiedad se sentía menos vacía. Los caballos estaban mejor cuidados que nunca. Y la risa de Tarak, que resonaba por los campos de nieve, había traído algo de vida a ese lugar solitario. «No», admitió finalmente. «No quiero». Kimama lo miró con sorpresa. «Pero tampoco puedo pedirte que te quedes», continuó Wyatt. «No tengo derecho a eso». «No», dijo Kimama. «No lo tienes». El silencio se extendió entre ellos, pero no era incómodo. Era el silencio de 2 personas que estaban aprendiendo a entenderse, sin necesidad de muchas palabras. «Puedo trabajar», dijo Kimama. «Sé cuidar caballos mejor que la mayoría de los hombres. Sé preparar medicinas con plantas. Sé cocinar, limpiar, reparar ropa. Si me dejas quedarme, trabajaré para ganarme mi lugar». «No tienes que ganarte nada», respondió Wyatt. «Puedes quedarte porque quieres, no porque trabajes». «No», dijo Kimama con firmeza. «Así no somos nosotros. Si nos quedamos, es como iguales, no como caridad». Wyatt la miró largamente. Había fuego en los ojos de esa mujer, una determinación que le recordaba a alguien que había amado mucho tiempo atrás. «Está bien», dijo, «como iguales». Los días que siguieron transformaron la propiedad de maneras que Wyatt nunca habría imaginado. Kimama tomó el control del establo con una eficiencia impresionante. Los caballos, que antes eran animales nerviosos y difíciles, se volvieron dóciles y obedientes bajo su cuidado. Les hablaba en su lengua nativa, cantos suaves que parecían calmarlos como por magia. Tarak, por su parte, se convirtió en la sombra de Wyatt. Lo seguía a todas partes, haciendo preguntas interminables, tratando de ayudar en cada tarea aunque sus manos fueran demasiado pequeñas. Una tarde, mientras reparaban juntos el techo del gallinero, Tarak hizo una pregunta que tomó a Wyatt por sorpresa. «¿Tú tienes papá?». Wyatt dejó de martillar. «Tuve», respondió. «Murió cuando yo tenía más o menos tu edad». «¿Y mamá?». «También murió. Hace muchos años». Tarak procesó esta información con seriedad. «Entonces estás solo como nosotros», dijo. «Sí», admitió Wyatt. «Supongo que sí». «Pero ya no estás solo», dijo Tarak con una sonrisa. «Porque ahora nos tienes a nosotros». Wyatt sintió un nudo en la garganta. Quiso decir algo, pero no encontró las palabras. Esa noche, después de la cena, Wyatt caminó hacia el establo con una decisión en mente. Encontró a Kimama sentada junto a la estufa, remendando una camisa vieja. «Hay algo que quiero mostrarte», dijo. Kimama levantó la mirada con curiosidad. «Ven conmigo». La guió fuera del establo, a través de la nieve, hasta una pequeña colina detrás de la cabaña. Desde allí, se podía ver todo el valle, bañado por la luz de la luna. «Este lugar», comenzó Wyatt, con la voz algo temblorosa. «Aquí es donde iba a construir nuestra casa. Eleanor y yo. Teníamos todos los planos listos. Una casa grande, con habitaciones para muchos hijos». Kimama escuchó en silencio. «Después de que ella murió, no pude hacerlo. No pude construir nada. Me quedé en la cabaña pequeña, solo, porque construir esa casa sin ella
habría sido admitir que mi sueño había muerto. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó Kimama suavemente. Wyatt la miró. A la luz de la luna, sus ojos brillaban con algo que no había sentido en mucho tiempo. Porque creo que es hora de dejar de vivir en el pasado, dijo. Porque por primera vez en 3 años, cuando me despierto en la mañana, tengo una razón para levantarme. Y esa razón eres tú. Y Tarak. Kimama contuvo el aliento. Wyatt. No tienes que decir nada, interrumpió él. Solo quería que supieras. Se quedaron allí, en silencio, mirando el valle cubierto de nieve, y en algún momento, sin que ninguno de los dos supiera exactamente cuándo, sus manos se encontraron. No dijeron nada más. No hacía falta. Febrero se convirtió en marzo, y la nieve comenzó a derretirse lentamente. La vida en la propiedad había encontrado un ritmo. Wyatt se levantaba al amanecer, Kimama preparaba el desayuno, y Tarak corría al establo a saludar a los caballos antes de cualquier otra cosa. Eran como una familia, aunque ninguno de los tres se atreviera a decirlo en voz alta. Una mañana, Wyatt notó que algo andaba mal con Fuego, el alazán favorito de Tarak. El caballo estaba quieto en una esquina del establo, con la cabeza baja y los ojos apagados. No había tocado su comida ni su agua. Cuando Wyatt se acercó, el animal ni siquiera se movió. Fuego está enfermo, dijo Tarak con los ojos llenos de lágrimas. ¿Se va a morir? Wyatt examinó al caballo con creciente preocupación. Tenía la piel caliente, la respiración pesada y una extraña hinchazón en la pata trasera. No lo sé, admitió Wyatt, sintiendo un nudo en el estómago. Nunca he visto algo así. ¿Hay un veterinario en el pueblo?, preguntó Kimama, que acababa de entrar al establo. Hay un hombre que dice saber de animales, respondió Wyatt. Pero vive a 2 horas de aquí, y con el deshielo, los caminos están casi intransitables. Entonces tráelo, dijo Kimama con firmeza. Yo cuidaré a Fuego hasta que llegues. Wyatt cabalgó lo más rápido que pudo. El viaje que normalmente tomaba 2 horas le tomó casi 4. Los caminos eran un desastre de lodo y hielo derretido. Pero finalmente llegó al pueblo y encontró al hombre que buscaba, Thomas Reed, un granjero viejo que tenía fama de saber curar animales. ¿Un caballo con fiebre y la pata hinchada? Reed sacudió la cabeza cuando Wyatt le describió los síntomas. Eso suena mal, muchacho. Muy mal. Probablemente sea una infección en la sangre. No hay mucho que pueda hacer. ¿Puede al menos venir a verlo?, suplicó Wyatt. Puedo ir, dijo Reed. Pero no te hagas ilusiones. He visto esto antes. Ese caballo probablemente no sobreviva la noche. El viaje de regreso fue aún más lento, con Reed montado en su propia mula vieja. Cuando finalmente llegaron a la propiedad, el sol ya se estaba poniendo. Lo que encontraron en el establo dejó a ambos hombres sin palabras. Fuego estaba de pie. No solo de pie, sino bebiendo agua tranquilamente mientras Tarak lo acariciaba con una sonrisa radiante. Kimama estaba a su lado, guardando varios frascos pequeños en una bolsa de cuero. —¿Qué demonios? —murmuró Reed, acercándose al caballo con incredulidad. Examinó la pata que antes estaba hinchada. La hinchazón había bajado considerablemente. La fiebre había desaparecido. El caballo parecía sano. —¿Qué le hiciste? —preguntó Reed, mirando a Kimama con una mezcla de sospecha y asombro. —Usé lo que mi abuela me enseñó —respondió Kimama con calma. Hay plantas que crecen incluso bajo la nieve si sabes dónde buscar, raíces que limpian la sangre, hojas que bajan la fiebre. Eso es imposible —dijo Reed. Este caballo tenía una infección mortal. Y ahora no la tiene, respondió Kimama simplemente. Reed se quedó mirándola un largo momento. Luego, lentamente, una sonrisa apareció en su rostro arrugado. Muchacha, no sé quién eres ni de dónde vienes, dijo, pero tienes un don,
Nunca había visto nada igual. Después de que Reed se marchó, todavía sacudiendo la cabeza con asombro, Wyatt se quedó a solas con Kimama en el establo. Tarak se había quedado dormido sobre la paja, exhausto después de un día de tanta emoción. «¿Por qué no me dijiste que podías hacer esto?», preguntó Wyatt. «No sabía si funcionaría», admitió Kimama. «No tenía todas las plantas que necesitaba. Tuve que improvisar». «Pero funcionó». «Sí, esta vez funcionó». Wyatt la miró con una expresión que ella no había visto antes. No era solo gratitud. Era admiración, respeto, y algo más profundo que brillaba en sus ojos azules. «Me salvaste a fuego», dijo. «Pero más que eso, le salvaste el corazón a Tarak. Si ese caballo hubiera muerto, mi niño...» Se detuvo. Había dicho, «mi niño». Las palabras habían salido naturalmente, sin pensarlo. Kimama sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Tu niño?», repitió suavemente. Wyatt bajó la mirada, avergonzado. «Lo siento. No quise decir...» «No», interrumpió Kimama, dando un paso hacia él. «No te disculpes». Se miraron en silencio. El establo estaba tibio por la estufa, y afuera, la noche había caído sobre el valle. Tarak dormía pacíficamente y los caballos resoplaban suavemente en sus compartimentos. «Kimama», dijo Wyatt, tomando sus manos entre las suyas. «Eres increíble. Eres fuerte, valiente, sabia. Cuidas de todo y de todos sin pedir nada a cambio. Y yo...» «¿Tú qué?», susurró ella. «Yo no sé cómo vivía antes de que llegaras». Los ojos de Kimama se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza. Por primera vez en mucho tiempo, eran lágrimas de esperanza. «Wyatt». Él levantó una mano y acarició suavemente su mejilla. «No tienes que decir nada», dijo. «Solo quería que supieras». Pero esta vez, Kimama sí tenía algo que decir. «Yo tampoco sé cómo vivía antes», confesó. «Antes de esta tormenta, antes de esta puerta, antes de ti». El espacio entre ellos desapareció, y cuando sus labios finalmente se encontraron, fue como si el mundo entero se detuviera. Afuera, la nieve seguía derritiéndose, la primavera estaba cerca, y con ella, una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Abril llegó con el canto de los pájaros y el verde de los campos. La nieve se había ido por completo, y el valle había despertado de su largo sueño invernal. Los arroyos corrían con fuerza, los árboles mostraban sus primeros brotes, y el aire olía a tierra húmeda y a vida nueva. Kimama estaba de pie en la puerta del establo, mirando el camino que serpenteaba hacia el horizonte. El mismo camino por el que había llegado meses atrás, medio congelada, con su hijo en brazos. Había llegado el momento que temía. «¿Mamá?». Tarak apareció a su lado, con una expresión preocupada. «¿Por qué estás triste?». «No estoy triste, mi amor». «Sí lo estás. Tienes la misma cara que tenías cuando dejamos nuestra tierra». Kimama sintió que el corazón se le apretaba. Su hijo era demasiado perceptivo para su edad. «Prometimos que nos iríamos cuando llegara la primavera», dijo suavemente. «¿Recuerdas?». La cara de Tarak se transformó en puro horror. «¡No!», gritó. «¡No quiero irme! ¡Este es mi hogar! ¡Fuego está aquí! ¡Wyatt está aquí!». «Tarak, tú prometiste que encontraríamos un lugar». Las lágrimas corrían por las mejillas del niño. «Este es el lugar, mamá. Lo encontramos». Kimama se arrodilló y abrazó a su hijo con fuerza. «Lo sé, mi amor, lo sé». Esa tarde, mientras Kimama empacaba las pocas pertenencias que tenían, el sonido de cascos rompió el silencio del valle. Un hombre a caballo se acercaba a toda velocidad hacia la propiedad. Wyatt salió de la cabaña, alerta. Kimama observó desde el establo. El jinete era joven, no mayor de 25 años, y su rostro estaba pálido de pánico. «Por favor», gritó antes de detenerse por completo. «Necesito ayuda. Mi esposa...
El bebé viene. Es demasiado pronto. ¿Dónde está ella? Preguntó Wyatt. En el carruaje, en el camino principal. No podía seguir. ¿El bebé? Algo está mal. El doctor del pueblo está a horas de aquí. Wyatt miró hacia el establo, donde Kimama ya estaba saliendo con su bolsa de cuero llena de hierbas y remedios. Llévame a ella, dijo Kimama con una calma que contrastaba con el caos del momento. El viaje fue corto, pero intenso. Encontraron el carruaje detenido junto a un arroyo. Dentro, una mujer joven gemía de dolor, con el vestido empapado de sudor y el rostro contraído por las contracciones. ¿Cuánto tiempo lleva así? Preguntó Kimama subiendo al carruaje sin dudar. Desde el amanecer, respondió el esposo con la voz quebrada. Se suponía que faltaba un mes. No entiendo qué pasó. Kimama examinó a la mujer con manos expertas. Lo que vio la preocupó, pero mantuvo su expresión serena. El bebé está mal posicionado, dijo. Pero he visto esto antes. Necesito que confíen en mí. ¿Quién eres tú? Preguntó la mujer entre gemidos. Alguien que va a ayudarte, respondió Kimama. Ahora respira conmigo. Las siguientes 2 horas fueron las más largas de la vida de todos los presentes. Wyatt y el esposo esperaron afuera del carruaje, escuchando los gritos de la mujer y las instrucciones calmadas de Kimama. Tarak se quedó con los caballos, abrazando a Fuego, para calmar sus propios nervios. Finalmente, cuando el sol comenzaba a ponerse, un sonido rompió el silencio. El llanto de un bebé. El esposo subió al carruaje con lágrimas en los ojos. Encontró a su esposa agotada pero sonriente, sosteniendo un pequeño bulto envuelto en una manta. Es una niña, dijo Kimama, limpiándose las manos. Está sana. Tu esposa también estará bien. El hombre cayó de rodillas, sollozando de alivio y gratitud. Gracias, dijo entre lágrimas. Gracias. Les debo la vida de mi familia. Más tarde, después de asegurarse de que madre e hija estuvieran estables y de indicarle al esposo cómo cuidarlas durante el viaje de regreso al pueblo, Kimama caminó en silencio junto a Wyatt, de vuelta a la propiedad. Tarak iba adelante, montado en Fuego, demasiado cansado para hablar. Cuando llegaron, el sol ya se había ocultado y las primeras estrellas brillaban en el cielo. Kimama se detuvo en medio del camino. Wyatt se detuvo a su lado. Iba a irme hoy, dijo ella en voz baja. Tenía todo listo. Lo sé, respondió Wyatt. Vi las bolsas. Pero no puedo. Wyatt la miró, con el corazón latiendo con fuerza. No puedo irme, continuó Kimama, con la voz temblorosa. No de este lugar, no de ti. He tratado de convencerme de que era lo correcto, de que no debía quedarme, de que esto era solo temporal. Pero no lo es, completó Wyatt. No, no lo es. Wyatt tomó sus manos entre las suyas. Entonces no te vayas. Wyatt, no te vayas nunca, dijo él, con una intensidad que la dejó sin aliento. Quédate conmigo. Quédense los dos. No como huéspedes, no como trabajadores, como familia. ¿Qué estás diciendo? Wyatt se arrodilló en el camino polvoriento, sin soltar sus manos. Estoy diciendo que te amo, Kimama. Amo tu fuerza, tu sabiduría, tu valentía. Amo cómo cuidas de todo sin pedir nada. Amo cómo llegaste a mi puerta en medio de una tormenta y cambiaste mi vida para siempre. Y amo a Tarak como si fuera mi propio hijo. Las lágrimas caían por las mejillas de Kimama. Cásate conmigo, dijo Wyatt. Construyamos esa casa en la colina. Llenémosla de risas, de amor, de vida. Dame la oportunidad de hacerte feliz por el resto de mis días. Kimama se arrodilló frente a él, tomando su rostro entre sus manos. Sí, susurró. Sí, me casaré contigo. Desde la entrada del establo, Tarak observaba la escena con una sonrisa enorme. ¡Lo sabía!,
gritó, corriendo hacia ellos. Sabía que nos íbamos a quedar. Los tres se abrazaron bajo las estrellas, en ese lugar que había empezado como un refugio de la tormenta y se había convertido en un hogar. Y en algún lugar del cielo, el espíritu de Eleanor sonreía, sabiendo que el hombre que había amado finalmente había encontrado la paz. La historia que comenzó con una súplica desesperada terminó con una promesa de amor eterno. No nos echen, no tenemos a dónde ir, no tuvieron que irse nunca más.